Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Feria de Gin 2017 en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Atracciones, espectáculos, toros, deporte, gastronomía, cultura, tradición. Desde los más pequeños hasta los más mayores, todos tenemos mucho que ver y mucho que disfrutar en la Feria de Gin. Y para que tengas información de todo lo relacionado con la feria, la Diputación Provincial de Albacete te ofrece Vive la Feria, un programa de Solo Radio que podrás escuchar del 11 al 29 de septiembre, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, con repetición a las 2 de la tarde. Muy buenos días, saludos cordiales. Exactamente 40 minutos pasan de las 8 de la mañana. Aquí estamos en la sintonía de Solo Radio, dando inicio a una nueva edición, la correspondiente al 13 de septiembre, de este programa que se llama Vive la Feria y que nos hace eso, vivir la feria a través de la radio. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, gracias por elegirnos, gracias por estar ahí. Buenos días si escuchan la emisión matinal. Buenas tardes si están escuchando la repetición que les ofrecemos a partir de las 2. Bueno, pues contenidos interesantes siempre relacionados con nuestra feria en los desayunos de Solo Radio en este formato que cada año os ofrecemos cuando estamos pues ya descontando días para llegar a la Feria de Gin, esa feria que vivimos antes aquí en la radio, en Solo Radio, y que después viviremos en los lugares donde tengan lugar todas esas actividades que por parte de los estamentos públicos o también por parte de asociaciones, colectivos, están preparando desde hace tiempo para que nuestra feria en honor a la Virgen del Rosario pues sea realmente especial. Como especial también lo es el programa que tenemos previsto hoy para ti. Es un programa que ya es habitual, que realizamos todos los años y que buscamos siempre pues esa parte histórica de nuestra celebración. Sí, hoy tenemos clase de historia con Juanjo Villena. La Feria del Recuerdo, historia de la feria, aquí en Vive la Feria. Y hoy no nos podemos permitir perder ni un segundo, por lo tanto, brevísima pausa publicitaria y enseguida estamos con Vive la Feria. Ahora, más cerca de ti, aceitunas y encurtidos, La Plaza. Un establecimiento con más de 50 años a tu servicio en el mercado municipal de Gin y que ahora encontrarás en calle López del Oro número 3. La Plaza. Ponemos en tu mesa especialidades en aceitunas y encurtidos, frutos secos, salazones, pan y bollería, alimentación, productos sin gluten y sin lactosa. Trabajamos para ofrecerte sabores de calidad al mejor precio. Recuerda, ahora nos encontrarás en nuestra nueva tienda en calle López del Oro, número 3, en Ellín. Aceitunas y encurtidos La Plaza. Especialidad en aceitunas y encurtidos, frutos secos, salazones, pan y bollería, alimentación, productos sin gluten y sin lactosa, etc. Muebles y Carpintería Martínez. Ideas de calidad para que amuebles tu hogar por menos de lo que imaginas. Te proponemos cocinas italianas de la firma Luve y también de diseño propio, armarios empotrados, puertas de interior, exterior y acorazadas, tarimas, carpintería en general, muebles en kit para que los montes tú mismo, etc. En Muebles y Carpintería Martínez nos adaptamos a tus necesidades y posibilidades. Además, premiamos tu confianza con vales descuento para tus compras de supermercado. Visítanos en Polígono Industrial La Losilla, en Ellín, dirección Niso, y en nuestra web puertasycocinasmartinez.com. Y por supuesto, desde Muebles y Carpintería Martínez, deseamos que disfrutes de una estupenda Feria de Gin 2017. Esta feria y siempre
Disfruta de buenos momentos con exquisita gastronomía en Bar Restaurante Los Serranos. Jugosas y sabrosas carnes a la brasa, pescados y mariscos, embutidos típicos, tapas, aperitivos. En Bar Restaurante Los Serranos te proponemos variados menús diarios y menús confeccionados a medida para todo tipo de celebraciones. Y para degustar el mejor sabor de la feria, ya puedes reservar tus comidas y cenas con tu familia y amigos. Nos tienes en carretera salida Albacete, junto a gasolinera Repsol, Ellín. Teléfono 967 30 12 25. Bar Restaurante Los Serranos. Sabor a feria. Porque todo cambia con una gran sonrisa sana y bonita. Bienvenidos a Clínica Sanium. Tecnología de vanguardia a tu servicio con el asesoramiento más adecuado en cada caso y el 100% de financiación. Con un gran equipo de profesionales que te van a atender muy bien. Nuestra cercanía es tu garantía. Clínica Sanium en Ellín, Avenida Poeta Mariano Tomás 22. Teléfono 967 04 92 06. Clínica Sanium. Sonrisas contagiosas. Así es, estamos en Vive la Feria, la edición correspondiente al miércoles día 13 de septiembre. Y como ya les adelantaba en la presentación, hoy historia de nuestra feria, o feria con historia. Y hablar de historia de nuestra feria es saludar, como no, para darle la bienvenida una vez más a los desayunos de Solo Radio convertidos en Vive la Feria, a Juanjo Villena. Buenos días, Juanjo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ya... ¿De preparativos? Sí, con el post vacacional. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de nuestra feria, pero desde el punto de vista histórico. No es la primera vez que hablamos de ello en este espacio, pero siempre nos gusta cada año, en cada edición, y en este 2017 no podía ser de otra manera, centrarnos un poquito en el pasado de nuestra feria, que sin duda pues es bastante más legendaria de lo que pensamos. Una feria muy diferente, sin duda, Juanjo, a la que vivimos en la actualidad. Bueno, diferente según se mire, ¿no? Porque prácticamente lo que es la base de todas las ferias pues es la misma. Lo único que, claro, eran otros tiempos y claro, la forma de vida y el modo en el que se divertía la gente pues era un poquito distinto a la actual. Pero la base es exactamente igual. Bueno, pero existía, por ejemplo, recuerdo yo de otras ediciones, una base principal que era el negocio para la ciudad. Exactamente. Y ahora quizás se habla más de feria desde el punto de vista de diversión, aunque también exista negocio. Sí, lo que pasa es que la feria como tal se ha desvirtuado mucho. O sea, esa parte de negocio, digamos que se ha diluido malamente. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en todos los ámbitos de la vida hay que aprender muchísimo de nuestros antepasados, de cómo hicieron las cosas. Y de hecho, pues vamos a hablar un poquito de cómo ellos lo hicieron y cómo hoy en día pues se podría tomar mucha nota y muchos problemitas y muchas cosas que ocurren en feria pues se podría aprender mucho de aquellas ferias. Muy bien. Pues es lo que vamos a hacer esta mañana, o esta tarde, según cuando nos estén escuchando, en la emisión matinal o en la repetición a partir de las 2 de la tarde. Si hablamos del inicio de nuestra feria, ¿podemos hablar de un inicio, de un primer momento o no? Sí, hay fechas. ¿Sí? Hay fechas. Siempre se ha especulado muchísimo y se ha hablado muchísimo sobre la feria, que era antiquísima, etcétera, etcétera. Lo que sí que, bueno, yo buscando a ver si podía encontrar algo que nos diese esa fecha exacta del inicio de nuestra feria, pues empecé a descartar muchas de las cosas que se habían escrito con anterioridad. Entonces, escudriñando, llegamos a lo más antiguo que teníamos en relación a las transacciones comerciales antiguas, lo más parecido a una feria,
pues era el mercado. El mercado sí que es lo más antiguo que tenemos en conmemoración o en relación comercial en esta zona. Entonces, el mercado es de la época de los Reyes Católicos, que fueron los que lo otorgaron. Efectivamente, que no era una cosa que decía el gobernante de turno, pues mira, me apetece que tengamos un mercado aquí para vender alimentos o lo que queramos y lo pongo este día porque me apetece a mí. Además, era algo concedido. Sí, además era, digamos que era lo que se llaman privilegios. O sea, cada rey otorgaba unos privilegios especiales a aquellas ciudades, a aquellos pueblos que por algún acto, como por ejemplo un apoyo a una contienda, como pudo ser pues esta zona, el apoyo que hubo contra el reino nazarí o cualquier historia, pues se compensó de alguna forma. Y entonces, otorgando ese privilegio, que así es como se llaman, pues digamos que pagaba o resarcía o digamos agradecía al pueblo por aquel gesto o el que fuese. Esos fueron los Reyes Católicos. Y luego cada rey que iba pasando, pues iba confirmando ese privilegio. O sea, tenía que hacer como una especie de acta en el que ese privilegio, digamos, que ellos también lo reconocían. Y así iba pasando de rey en rey, pues hasta que ya en los tiempos se diluye, ¿no? Ahora el Felipe VI no va a hacer ese trámite, ¿no? Pero hasta la época de Fernando VII y tal, sí que esos privilegios se iban, digamos, actualizando. O sea, que lo más parecido que teníamos en Hellín a la feria, antes de todo ello, fue el mercado. El mercado. Muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que un mercado es un solo día a la semana de transacciones comerciales, ¿vale? ¿Y quién participaba? Pues la gente más cercana, de nuestros alrededores, de los pueblos más cercanos, pues eran los que participaban en ese mercado, pues vendiendo pues lo que podían, ¿vale? Pues uno ganado, el otro carne, el otro... O sea, cada uno lo que podía tener. Pero era de un ámbito muy, muy pequeño, muy comarcal, por decirlo de alguna forma. Y la feria, digamos que es un ámbito mucho mayor. O sea, ahora veremos que bueno, los comerciantes valencianos venían aquí. Para ellos era un plato exquisito el venir a Hellín a establecer, a poner sus puestos. O sea, cosa que es muy difícil ahora de pensar, de que vaya a venir comerciantes valencianos a instalarse en Hellín. Y además ver una feria actualmente tan sumamente atractiva como para venir a instalarse. Pero no las atracciones, sino lo que son negocios, casetas de donde se vendía pues de todo tipo de cosas. Casetas de venta. Exactamente. Porque claro, vuelvo a comentar lo de antes. Antes el sentido lúdico era mínimo dentro de una feria, ¿no? Era, bueno, pues quizás un poquito para... Tenía su parte porque había que animar efectivamente, pero no era central. No era el objetivo. No era el objetivo. El objetivo fundamental no era pasar 2 días de fiesta. El objetivo fundamental es que aquí hubiesen muchas transacciones comerciales, porque eso, y en el expediente que pude rescatar del Archivo Histórico Nacional, pues digamos que lo explica perfectamente. O sea, el corregidor de la villa de Hellín y el pleno que digamos pues aprobó esto, tenía muy claro qué era lo que quería exactamente conseguir y para qué quería conseguir eso. O sea, hubo varios intentos. O sea, terminada la guerra de la independencia, Hellín se quedó hecho un arial como muchísimos pueblos, en la más profunda miseria y además con plaga de peste que vino después. O sea, esto se quedó asolado totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en aquella época pues había que agudizar el ingenio, que esto ahora cuesta mucho. Los gobernantes de aquella época tuvieron que avivar mucho el ingenio para salir de una crisis muy profunda. Entonces, en 1818 ya se empezó a intentar conseguir ese privilegio de feria. Era prácticamente pues salido de la guerra de la independencia. Entonces se hicieron varios intentos. ¿Cómo se hacían los intentos? Se hacía un poder del pleno,
no se llamaba pleno, pero bueno, era un acta concejil, que era exactamente lo mismo, un acuerdo de todos los concejales, y ese acta pues se elevaba para formalizar algo. Entonces, ¿cómo se hacía? Pues se buscaba un representante, normalmente un abogado, y se le daba poderes para que se fuese a la corte, y en la corte hiciese todos los trámites habidos y por haber para conseguir la feria. ¿Qué ocurre? Que en 1818 pues ya se hizo eso, no se llegó a conseguir, luego se volvió a intentar, y ya en 1830 es cuando definitivamente, digamos, ese trámite ya empieza a ver la luz. Y es en 1833 cuando realmente Fernando VII otorga el privilegio de feria a Hellín. El documento es muy bonito, además habla de cosas pues en las que te hace ver exactamente cuál era el espíritu y para qué querían conseguir eso, ¿no? Y bueno, digamos que también en 1830 estábamos muy cerca de 1829, que era cuando se crea la provincia de Albacete. Entonces, en la provincia de Albacete pues se crean los partidos judiciales, etcétera, etcétera, y en 1830 pues se da este salto para conseguir ese privilegio. O sea, este documento que estoy viendo yo ahora mismo es donde se solicita el tener una feria en Hellín. Sí, exactamente. Y aquí, bueno, como un manuscrito, por supuesto. Sí, bueno, no había manera de escribir. Aquí la gente no lo puede ver, pero bueno, sabes que encabeza don Fernando VII, por la gracia de Dios, rey de Castilla de León. Y ahora que hablamos de nacionalismos, pues por aquí nos encontramos, porque digamos que el formalismo de decir quién era Fernando VII, digamos, da todos los títulos, ¿no? Bueno, pues entonces aquí aparece como señor de Vizcaya, etcétera, etcétera, y conde de Barcelona. O sea que esos reyes y esas cosas que se buscan, bueno, esos fantasmas, pues, será otra tertulia ya fuera de la feria, pero que en todos los formalismos de cualquier rey aparece los títulos que conserva. Entonces, buscando los títulos que conserva, pues se ve, bueno, rollo de estos que actualidad, ¿no? Entonces, en es un dato importante para nuestros oyentes. 1830 es cuando se solicita. Es cuando se solicita por primera vez y se consigue 3 años después. ¿Por qué? Pues porque este representante se llama Nicolás Bernades, es el que, digamos, hace todas las gestiones para conseguir lo que el Pleno quiere, que es conseguir que se le dé este privilegio a Hellín. Lo que veo por aquí, Juanjo, creo entender que se solicita para una fecha diferente a cuando la celebramos ahora, ¿no? El 14 del 14 al 18 de septiembre. Lo solicita así para que no se solape con ninguna población cercana. Que tendrían otras fechas similares. Claro, eso era, digamos, algo que estaba legislado. O sea, no podía haber una fecha, o sea, una población a menos de 4 leguas que en esas fechas celebrase también una feria. Era para no hacerse la competencia un poco. Y bueno, si queremos ver un poquito cuál era el espíritu, pues aquí nos habla de que, bueno, esta gente dice, el pueblo de Hellín pues es un pueblo considerable, que tiene una frecuente comunicación. En el expediente de la creación de la provincia, digamos que en Hellín, como muchos pueblos, había una especie de oficina de pasaportes, porque cada uno, el que pasaba por aquí con mercancías, tenía que sellar. Bueno, pues en 1829 ya se habla que por aquí había un tráfico de unos 30.000 viajeros al año. No, en esa época entonces, suponía un número sin duda importante. Claro. Entonces, depende de lo que tú transportases, tenías que pagar un dinero. Entonces, fíjate que en aquella época 30.000 viajeros por esta zona circulando, pues era
pues una cifra muy muy importante. Entonces nos dice que es un pueblo, bueno, pues importante y tal, y que tiene una vía de comunicación también muy importante. Nos dice que está a mitad del trayecto de la corte, que estaba en Madrid, hacia Cartagena, y luego por el camino de Herradura, que iba de Valencia a Jaén. Bueno, eso se ha hablado mucho y todo el mundo lo conoce, ¿vale? Y entonces ellos lo que querían era aprovechar eso. Vale, por aquí pasa muchísimo tráfico de mercancías, y además pues estamos en este punto que en la actualidad, evidentemente, donde hay una autovía, pues puedes viajar con muchísima facilidad a todos los lugares, ¿no? Pero en aquella época no. Y luego nos habla de que consiguiendo este privilegio se conseguiría un dinero para las arcas municipales muy importante, pero muy importante no para las arcas, sino muy importante porque eso contribuiría a que los vecinos de allí tuviesen que aportar menos dinero en la contribución, en los repartimientos. Entonces, como ya estaba la población muy asfixiada por aquella situación de crisis, ellos pensaron, si creamos una feria y hacemos que esa feria sea importante, puede venir mucho dinero a la población, y ese dinero nos va a servir para paliar ese déficit de la gente de aquí. O sea, se hizo con esa visión. Claro, se hacía con una visión social. Exactamente, dice, vamos a ver. Que no sabemos si al final se cumpliría o no en algún momento. Sí. ¿Sabemos? Sí, perfectamente. O sea, esto... teníamos buenos políticos entonces. Sí. Además con mucha... con mucha imaginación y con mucha capacidad de resolución de problemas, porque en aquella época salir de una guerra tan fatídica como puede ser una guerra de invasión, ¿no? Buscar este tipo de... o luchar por conseguir este tipo de privilegios para que la población no sufriese tanto, porque claro, ellos tenían que pagar sus impuestos. O sea, el hellinero de turno tenía que pagar sus impuestos, sí o sí. Y dice, bueno, si consigo un dinero extra, ese vecino ya no tiene que pagar, por poner un caso, a 100, ya va a tener que pagar 50. Y si viene mucha gente, pues pagará 40. Y si viene muchísima, pues 30. Entonces vamos a intentar de que la feria sea muy importante. De hecho, la feria de Ellín fue importantísima. O sea, se habla mucho de la feria de Albacete. La feria de Albacete es lo único que es más antigua. Pero la feria de Ellín fue importantísima en aquella época. Y ahora veremos los pasos siguientes, ¿no? Y aquí hay otro... Ya digo que hay que aprender mucho de estas lecturas. Dice que se beneficia el pueblo de Ellín y su comarca. O sea, ya no se ve solamente el pueblo, se ve la comarca. Y además, a todos, dice, y en especial, a todo el partido de Segura de la Sierra. O sea, se podía acaparar hasta todos los pueblos de la Sierra. Ahora se llama Sierra del Segura, ¿no? Antes era la Sierra de Segura. Y digamos que con esto, pues, además luego nos lo pone aquí, dice, sobre todo aplicando a los escasos propios de Ellín, al dinero que recibía, dice, el producto de los puestos, y recibirían sus habitantes con gran alivio, descargándoles de los repartimientos municipales para, pues, pagar, ¿no?, los gravámenes que digamos todos los servicios que podía ofrecer la ciudad. O sea, que se hizo con toda esa buena intención y además se consiguió, que era lo importante, que era conseguir eso. Y además, por el planteamiento que yo noto en este documento, que recuerden, está leyéndonos Juanjo Villena, que es de 1831. Sí, este es de 30, digamos, la solicitud se hace en diciembre del 30. Sí. Y esto es 20 del 30. Y centrándome en lo que nos estás leyendo, parto también entonces de una base muy importante, que no se hacía la feria exclusivamente para los sellineros. Porque claro, tal como está planteada, no es solamente para que los sellineros tuvieran la oportunidad de comprar, sino que se está haciendo con visión de atraer a comerciantes, a esa feria, comerciantes y clientes. No solamente de nuestro pueblo, porque, a ver, yo lo que presiento en la actualidad es que se hace una feria para nosotros mismos, sí. Y se hace una Semana Santa para nosotros mismos, o sea, para nuestro disfrute. Yo lo veo así.
Digo lo de Semana Santa, sabes que muchas veces yo lo he dicho, que para mí, que yo he leído esto y he leído la parte Semana Santera, siempre he dicho que la feria es la conmemoración, o sea, la fiesta más importante, la fiesta anual más importante que Jin ha tenido siempre. Uh-huh. La parte religiosa, la Semana Santa, pues actualmente es la conmemoración. O sea, hay que separar ahí festividad de conmemoración. O sea, no se festeja un entierro, no se festeja el entierro de Cristo, se conmemora el entierro de Cristo, ¿no? Y digamos que es una fiesta puramente religiosa y católica, ¿no? Pero la feria, digo, atrae a todo el mundo y es un festejo, porque aparte de las transacciones económicas, pues había la parte lúdica para animar aquello. Y entonces podía participar cualquiera, independientemente de sus creencias, su religión y tal. O sea, yo siempre pienso y he pensado, y ahora veremos a lo que desencadenó esto, porque bueno, ahora lo vemos, a qué dio lugar el otorgamiento de la feria. Bueno, pues esto se otorga, o sea, se hace todo el planteamiento en 1831, pero cuando ya se concede, que se concede un poquito más tarde, hasta que no se pagan las tasas, porque Jin tuvo que hacer un desembolso importante, era una apuesta, era una apuesta, ¿no? Una inversión de futuro. Una inversión, exactamente. Porque tuvo que pagar de tasas para que se pudiese celebrar 600 reales. Pues un pastizal en aquella época. Y bueno, pues desembolsó esos 600 reales para conseguir la licencia y ya, pues a partir de ese entonces, pues tal. Pero también se pagaban al rey. Sí, bueno, a la hacienda pública. Pero fíjate, se quería hacer que la feria fuese franca, quiere decir que no se paguen impuestos. ¿Para qué? Para fomentarla. Eso lo pone aquí en el texto lo pone así. Es muy extenso y no podemos leerlo. Pero lo resumo así. Quería que fuese franca, o sea, que no se pagasen impuestos. Y esa era la solicitud que se mandó a la Corte, ¿no? Pero la Corte, cuando contesta de que sí, que hemos aceptado tal y que sí, que os damos la feria, dijo: pero cuidado, los 2 primeros años la vamos a gestionar nosotros. Y efectivamente, y de franca nada. Entonces gestionaron el Estado, pues gestionó la feria durante 2 años y fue el Estado el que la potenció, el que digamos que le dio un poquito de auge, publicidad o como se le quiera llamar. Y bueno, pues hasta 1833 no se concedió la feria. Y bueno, este es el origen. Ese es el origen de nuestra feria, la que vivimos hoy en día con, por supuesto, todos los cambios que dan lugar. Pues yo espero no solamente que tengan esos datos, que son interesantes, sino que se hagan también una composición en la mente, ¿no? De cómo sería la feria entonces. Y en este caso, bueno, pues tenemos ahí datos sin duda interesantes para ello. Pues en un principio, si lo que querían era que participase toda la comarca y también los pueblos de la Sierra de Segura, es indiscutible de que todos los que tuviesen algo que vender o comprar de toda esta comarca vendrían aquí, sería el punto de encuentro. Eso llamaría a más gente. ¿Y qué se vendía? Pues lo que se tenía y tal. Lo único que también había que buscarle luego la parte un poquito lúdica, porque comprar y vender 5 días pues tampoco, o sea, sería atractivo, pero llegaría un momento que cansaría. Entonces habría que buscar algún tipo de cosa que animase un poco esos días. Y así es como se va creando un poquito pues lo que es la feria. Que ahí me viene a mí a la cabeza que cuando nosotros llega esta fecha hablamos de feria y fiestas. Sí. Feria y fiestas. Porque eso vino mucho eso es muy después, a posteriori, ¿no? Bueno, o sea, la feria es feria hasta una fecha muy posterior que se une con las fiestas como ahora se anuncia, ¿no? Las fiestas en honor a la patrona. En honor a la patrona. Pero en esta época Ellín no tenía patrona. Para empezar, con lo cual no podía haber festividades. O sea, lo que teníamos en este caso era una fiesta eminentemente comercial, que todavía no era una feria, que todavía no era fiesta, no se había unido ese carácter. Pero es que el término fiesta iba unido a las fiestas
en honor de la Virgen del Rosario, que se celebraban, era una fiesta puramente religiosa. Pero la feria, y además los días que para los que estaba otorgado era del 14 al 18 de septiembre. Pero esto, fíjate, esto ha ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo. De hecho, al año siguiente, el primer año de feria que hubo en Ellín, en 1834, se tuvo que cambiar ya de la fecha. ¿Por qué? Pues porque hubo una epidemia de cólera y había que retrasar un poco la fecha de la feria. Y bueno, pues ahí empieza ya pues a moverse y a potenciarse, porque había que potenciarla, había que hacerla atrayente, había que recaudar dinerito. Y entonces pues había que viniese mucha gente a poner su puesto y a cobrarle por el puesto. Era el primer día, toda la ganancia del primer día era lo que se recaudaba, y el resto era para el comerciante. Y se estarán preguntando muchos oyentes, Juanjo, en este momento. Estamos en 1933, 34. 800. Perdón, 1833, 34. ¿Dónde se celebraba la feria en ese momento? Pues esa es una buena pregunta, porque en todo lo que yo he podido leer no hay un lugar determinado, pero seguramente se hacía al extrarradio de la ciudad. ¿Por qué? Pues si había trasiego de animales, pues el centro de la ciudad, digamos que era complicado. Sí que es cierto de que Ellín en ese momento necesitaba lo que era abrir espacios. Ellín estaba muy empaquetado, tenía muy poquitas plazas públicas, y esas plazas públicas eran pequeñas, eran muy diminutas. Entonces el organizar un acto de este tipo tan multitudinario, con animales, etcétera, etcétera, en la población era muy complicado. Entonces Ellín necesitaba expandirse, o sea, abrir espacios, abrir plazas nuevas. Y de hecho, pues una de las primeras plazas que se abre, pues es la que conocemos todos como Plaza Nueva, que ahí había una casa grandísima, y bueno, pues se hundió y se hizo un pequeño ensanche. Se dice que al principio pues estuvo en el Raval, pero no se sabe, ¿vale? Sí que posteriormente sí que ya hay datos de que el Raval fue pues uno de los primeros alojamientos, junto con la plaza de la iglesia, donde se llenaba de todo, o sea, se celebraba ahí la feria. Ya se aprovechaba pues esa plaza, etcétera. Tenía que ser súper concurrido, porque hay que imaginarse que hay periodos en los que hay más de 100 casetas montadas de feria, y en el Raval 100 casetas pues da una idea de cómo podía ser. Y bueno, pues fíjate. Luego también se habla de la calle de Eras. En la calle de Eras también se dice que estuvo, por eso, porque era el extrarradio, y el Raval prácticamente también era el extrarradio. El Hospital de la Caridad de Nuestra Señora de los Remedios, que está justo en medio del Raval, eso eran las afueras. O sea, los hospitales se hacían en las afueras, pues, y cualquier enfermedad que llevase a alguien, que no se le contagiase. Entonces todos los hospitales se iban haciendo a las afueras, y este estaba a las afueras. Imagínense. Posteriormente se hizo más a las afueras, y hoy en día está muy a las afueras. Estamos hablando que, bueno, pues a partir del Raval prácticamente no había nada, era campo, ¿no? Exactamente. O sea que extrarradios, en este caso, pues estaría ahí, fíjate, ahora ahí en el centro de la ciudad prácticamente. Sí, claro. Y eso, que en esos espacios cerrados, que en las actas de pleno se habla de la necesidad, incluso por higiene, porque las calles estrechas. Tú fíjate que ahora mismo vas andando por la calle, y cuando te acercas a un cubón de la basura, te mareas. Pues en aquella época, que todo el mundo tenía un burro, una mula y las gallinas, más el gorrino en la cuadra, y eso multiplicado por todo, pues daría un poquillo así. Ahora nos quejamos, pero en aquella época pues seguramente estaban todos acostumbrados, ¿no? Pero eran focos de infección y tal. Entonces necesitaba que corriese el aire, que todos esos efluvios pues se diluyesen, ¿no? Y entonces se abrían espacios. Solamente teníamos 2 plazas: la plaza de las monjas, que fíjate las dimensiones que tiene, la de la iglesia, y poquito más. San Roque estaba a las afueras, o sea, no estaba como ahora, que hay un núcleo de población alrededor. Antes no, antes era una ermita al exterior, y muy poco más, no había gran cosa.
Muy bien, bueno, pues el punto de inicio del programa, este programa histórico de nuestra feria, nos ha remontado a esa época, y yo repito mucho el año, precisamente para que, bueno, pues aquellos que dicen, no, pues oye, la feria estuvo en las puertas de Madrid, o estuvo en la zona de la Plaza de Toros, que no estamos hablando mucho antes, que sabes que tenemos oyentes que luego... Que se acuerdan de todo, bueno, ¿te acuerdas de hace 200 años? Y estamos hablando de 200 años, no hacemos especulaciones en la documentación. Son los datos, efectivamente. En la documentación no aparece un lugar concreto donde se hacía al principio la feria, pues podemos imaginar que se hacía, pero es una imaginación, una hipótesis, al exterior, donde todos esos productos pues no interferían con la vida pública, porque claro, es que había que hacer vida también. Claro, en la plaza de la iglesia pues habría que, yo qué sé, un entierro, había que hacer pues los oficios diarios y yo qué sé, ahí están las vacas y tal, y las mulas y todo el follón que se monta en una feria de este tipo, pues sería un poco complicado. Entonces pues seguramente se hacía a las afueras, donde había un abrevadero, donde había agua, pues los animales necesitaban agua, todas esas cosas. Bueno, vamos dando pasitos y bueno, pues echando un vistacillo a todos estos documentos que yo me quedo siempre con la boca abierta, ¿no? Que además los tiene muy bien encuadernados, y Juanjo pues los mira, los remira, para que luego, porque claro, sería imposible leerlos todos, darnos los datos así más interesantes, ¿no? Es que lo tuve que encuadernar porque se me iban las páginas y digo, bueno, voy a ponerle aquí un gusanillo. Para solicitar una feria, aquellos políticos que la verdad tenían una visión, a mí me gusta recrearme en ellos porque tenían cierta visión, sobre todo en estos temas. En otros temas habría que haber vivido en aquella época, pero en estos temas sí que me gusta ver cómo ellos planificaban todo, o sea, lo tenían todo superatado. Dices, bueno, solicito una feria y ya está, o tengo que ver con qué cuento para poder montar una feria, porque claro, si no tengo infraestructura, ¿para qué voy a montar una feria? O sea, sería pues no sé, como el que colecciona un cromo, o sea, tengo cromo pero no tengo álbum, me da igual. Entonces me tiro un poquito hacia atrás y veo qué infraestructuras tenían ellos para poder albergar el mercado de ganado. Se puede hacer en cualquier sitio, pero crear actividades lúdicas pues habría que ver dónde. Entonces ya nos hablan de que en 1825 se había creado lo que era el Jardín de la Glorieta, que era un jardín, era una especie de jardín botánico muy bonito, con unas zonas tal, con X hectáreas, con una casita tal, bueno, una zona de esparcimiento donde pues se podía tocar incluso la banda municipal para amenizar cierta velada, etcétera, etcétera. Y luego tenían algo que nos dice aquí este documento, que dice que muchas poblaciones ya podían envidiar el teatro. Estamos hablando de 1825, el teatro que ya existía, que tiene una capacidad para 550 personas. No sabemos dónde está porque no pone nombre ni pone lugar donde estaba. Simplemente pero que había un teatro. Que había un teatro esa y que tenía esa capacidad y que decía que era muy importante. Entonces ya contaba con ciertas infraestructuras para crear pues algún tipo de actividad lúdica, ¿vale? Pero claro, si tú quieres que sea atractiva esa feria, tienes que ir cada vez invirtiendo más y haciendo más cosas para que esa feria sea atractiva y venga gente. O sea, tú lo único que buscas es que venga gente, y viniendo gente deja el dinerillo aquel tan esperado que había. Y a partir de 1850 y tantos, no lo tengo aquí el dato, se empiezan a construir los ferrocarriles y tal, y se ve una buena oportunidad, ¿no? De hecho, pues ahí teníamos dos políticos en la corte, que era Carlos María Perier, ¿vale? Que digamos que los teníamos ahí como avanzadilla para intentar conseguir que el ferrocarril pasase por aquí, porque eso sería lo más, ¿no? Para poder sacar los productos fuera y tal.
hubo una batalla salvaje con este tema, porque ya había un trazado alternativo que pasaría por la zona de Villena, etcétera, etcétera, por todo el Valle del Vinalopó, y que digamos que comercialmente a la empresa le interesaba más, pero los políticos de aquí lucharon hasta la extenuación para conseguir de que el ferrocarril pasase por aquí. Claro, en ese momento era importantísimo, vamos. Era importantísimo, era el medio de comunicación más rápido que había, aunque te pegases un día entero para ir, bueno, un día no, me parece que son 2 días para llegar a Madrid, una cosa así. Pero bueno, es que hacerlo a caballo también tenía lo suyo, ¿no? Y bueno, pues se vio, ya te digo, es que es muy chocante, ¿no? Cuando tú ves la forma de proceder y el tesón que le echaban para conseguir las cosas. Yo ahora en la actualidad veo cosas y digo, bueno, es que no mueven ni una pestaña, ¿no? O da la sensación de que no se mueve una pestaña para conseguir algo para tu tierra. Estamos viendo lo del Camarillas, por ejemplo, y tal, y da la sensación, no sé si se hará o no se hará, de luchar a nivel institucional, de decir, no, señor, aquí ustedes quieren agua, pues recrezcan sus presas y monten allí su tinglado. Pero bueno, son sensaciones, ¿no? Aquí no, aquí al final la conseguían, y traer el tranvía, o sea, el ferrocarril era muy importante. Ya tenemos una forma de que esos posibles visitantes para la feria tuviesen un medio rápido para venir, que era el tren. Y a partir de que la estación del tren y el ferrocarril es operativo, lo que se negocia con la empresa, o sea, los dirigentes de aquí de Llín, lo que negocian con la empresa es que en feria exista un precio especial para todo aquel que quiera venir. Una rebaja de precios para que cualquiera pueda venir. Pensaban en todo, ¿eh? Sí. Y además es que era anunciado en todos los periódicos, porque esa capacidad también la tenían. Lo vamos a anunciar en todos los periódicos, y por aquí tenemos muchos recortes de periódicos, en el que una de las cosas más importantes era la rebaja de precios en el tren. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que atraía mucho. O sea, tenía la posibilidad toda la gente de alrededores que se pudiera montar en un tren de venir a la feria de allí. Ya digo, la vamos a poner casi al mismo nivel en aquella época que la feria de Albacete, por mucho que les duela a los de Albacete, pero estaba casi, por no decir que por encima, porque estábamos en medio de esas dos poblaciones, Albacete y Murcia, y se celebraba justo entre medias de las dos. Y bueno, pues digamos que ahí buscaron esa solución para poder atraer. Y luego otra cosa en la que pensaron, pues era atraer un espectáculo que acaparase también mucho visitante. ¿Cuál era la atracción más importante de aquellas épocas? Pues los toros. Los toros. En aquella época eran los toros. Ahora ya no. Me imaginaba que iba a ir por ahí la cosa. Y casi se hacen a la par la plaza de toros, pues con el ferrocarril y todo eso. O sea, había que buscar un espectáculo que en aquella época fuese pues de lo que más se llevaba, porque aquello atraía mucha gente, o sea, no es como ahora que no hay prácticamente afición, por lo menos en Medellín, pero en aquella época había afición a los toros porque era pues el deporte nacional, no existía fútbol, con lo cual pues era lo más, ¿no? Y si montamos una plaza de toros y que sea una plaza digna, grande, con buen aforo y tal, tienen que venir las primeras figuras. Y de hecho estuvieron viniendo las primeras figuras pues hasta hace 4 días. Eso acaparaba a cantidad de gente, pero claro, también se hacía con mucha astucia. No vamos a hacer una corrida de toros, vamos a hacer 2. Y entonces cuando tú haces 2 corridas de toros, por narices tienes que pernoctar. Y entonces las fondas, las pensiones, se crearon unas nuevas, o sea, en el 29 había 6 pensiones y 2 fondas. 2 ventas y 6 mesones, 6 posadas, 6 como se quiera, ¿no?
pero luego se empezaron a multiplicar, y se empezaron a multiplicar por la feria, porque había que darle servicio a toda esta gente. O sea, para que veas que la feria fue muy, muy importante, y además modificó mucho el urbanismo de la ciudad, porque se crea una estación de tren, que en principio la estación de tren iba a ir al Calvario. El primer proyecto, la estación de tren estaría situada más o menos por el Calvario, y la línea férrea pasaría por lo que se llama la Avenida de la Constitución. Por ahí más o menos estaría diseñado el trazado, pero bueno, luego se cambió y tal. Y lo que hemos comentado, y de un teatro que había en 1825, pues se empiezan a crear más teatros, hasta el Coliseo ese que se quedó a medio, que era una iniciativa privada, pues era porque se necesitaba tener buenos aforos de teatro y de espectáculo, ¿no? Igual, si tenemos buenos teatros, que ya contábamos con 2 o 3, pues hay que traer a los mejores artistas, y así pues teníamos ya, pues vamos, una feria que estaba cuajando muchísimo. O sea, era ya pues muy atrayente al público. Claro, y lo importante era que todo esto se creó en torno a la feria, pero que además, lógicamente, lo teníamos el resto del año, con lo cual quizás menos actividad, pero también habría, y hacían de allí una población importante. Claro. Es que, evidentemente, si tú el ferrocarril no lo vas a utilizar solamente para la feria. Claro. El ferrocarril se utilizó para muchísimo, para el transporte de las maderas de la Sierra de Segura. Todas esas maderas que bajaban por el río, llegaban a Gramón, se embarcaban, se traían a Ellín, se manufacturaban, se mandaban a Murcia, a Cartagena, al interior, etcétera. Y todo lo que desembarcaba en Cartagena también pasaba por aquí. O sea, teníamos el medio especial, vamos, se lo arrebatamos a los alicantinos, pero nos vino genial. Ahora es un medio muy bueno para transportar mercancías, pero está infrautilizado. Sí, para pasajeros quizás sí. Para pasajeros y para mercancías. Tú vas por una autovía y lo único que ves son camiones. Si todos esos camiones los metes en un tren, en un viaje van todos y no hay problema de circulación por las autovías y se gasta menos energía, etcétera, etcétera. Pero claro, los camioneros tienen que vivir. Claro. Y los talleres y las concesionarias y todo. Bueno, en esta primera parte hemos dedicado el programa al inicio de la feria. Son datos interesantes que espero les hayan quedado muy claros. De todas formas, como este programa quedará colgado en nuestra web, tendrán oportunidad, si lo desean, de recordarlo cuantas veces quieran, no molestan. Y Juanjo, para hacer una pequeña pausa, ¿algún dato más en torno a este momento de puesta de largo de nuestra feria, de nuestro inicio de la feria? Bueno, ya lo que también conlleva una celebración multitudinaria, pues que también habían altercados, ¿no? Entonces, había altercados y donde hay tumulto de gente, pues digamos que podía haber ajuste de cuentas. Y de hecho, pues una gran noticia que aparece en los medios de la época. Sí, porque esto no te lo estás inventando tú, ni estás pensando que esto podía ocurrir. No, estoy leyéndolo. Lo estás leyendo, efectivamente. A ver, 26, veo. No, 5 del 10 de 1852. 1852. Bueno, pues aquí hay un señor, pues que era un juez, y bueno, pues digamos que lo acuchillan en la multitud de la feria, lo acuchillan, porque este hombre, pues digamos que no se portó lo justo que debería haber sido con un señor que había, no le vamos a poner apellido, que nadie busque sus apellidos. Sí, fíjate, te pones a buscar y resulta que era familiar tuya. Entonces no nos metemos con nadie. Y bueno, pues digamos que por aquel trato, digamos, demasiado injusto, pues al final terminó matando a este señor en medio de la feria, a cuchillas. Y ya está. Luego desapareció y no lo encontraron. O sea, se dio a la fuga y jamás lo encontraron. Y ya está. Luego dice que pasado el tiempo a estas personas, a estos criminales, pues pasado el tiempo, pues se les denominaba como desgraciados, ¿no? Porque siempre estaban a la fuga.
Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y seguimos enseguida con Juanjo Villena. Unos minutos más con todas estas cosas tan interesantes que nos está contando sobre nuestra feria. Hoy una feria con historia, o la historia de la feria. Cuando las cosas se hacen bien, perduran en el tiempo. Por eso, en Asador de Pollos Julián llevamos más de 25 años ofreciéndote jugosos y sabrosos pollos asados, junto con nuestras exclusivas patatas fritas camperas, que triunfan por su sabor. Cuando te apetezca comer bien sin cocinar, ya sabes, Asador de Pollos Julián te propone suculentos pollos asados, exquisitas patatas fritas camperas y bebidas frías. Estamos a tu servicio en calle Balmes número 5 de Gin, junto a Policía Local, teléfono 967 30 44 43. Asador de Pollos Julián, abierto miércoles, viernes, sábados, domingos y festivos. Los trabajos en alturas suponen un coste adicional en andamios y plataformas. Olvídese de ese problema. Ahora en Ellín usted tiene a su servicio Vertical, una empresa especializada en trabajos de altura, sin andamios ni plataformas, para todo tipo de pinturas, limpieza y reparación de fachadas y patio de luces, impermeabilizaciones, limpieza de persianas y cristales, reparación, limpieza y sustitución de bajantes de agua y canales. Vertical, trabajos en altura, soluciones rápidas y más económicas. En calle Alejandro Tomás 6 de Ellín, teléfono 670 69 24 71. Presupuestos sin compromiso. Y para este invierno, asegúrate del perfecto estado de canales y bajantes de agua con Vertical, trabajos en altura y por menos de lo que piensas. Con tus ideas y nuestro asesoramiento, en Mother Kitchen fabricamos cocinas exclusivas. Cocinas diseñadas y adaptadas a tus necesidades, para que te sean agradables y confortables. Mother Kitchen es un estilo de vida en cocinas, pero también en baños, tarimas, puertas, decoración de hogar y comercios. Un estilo que va contigo. Visítanos sin compromiso en calle Gran Vía 8 de Ellín. También en nuestro Facebook Mother Kitchen Ellín. Y, cómo no, desde Mother Kitchen también queremos desearte que pases una magnífica feria de Ellín. Vive la feria en Solo Radio, 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también a través de internet para aquellos que nos escucháis en cualquier lugar del mundo. Programa especial hoy en esta edición correspondiente al miércoles que dedicamos a nuestra historia, la historia de la feria. Miércoles 13 de septiembre, a poquitos días del inicio de la edición 2017 de nuestra feria. Que eso queda muy lejos de todo lo que nos está contando Juanjo Villena. Bueno, Juanjo, pues hemos dado muchos datos en torno al inicio de la feria, de la forma en que se consiguió esta feria para Ellín. Nos hemos remontado hasta 1831, que era la petición, 33 que se ponía en marcha esa feria, y algunas peculiaridades que se iban ya teniendo en cuenta para hacerla con un estilo propio de, no sé, estudios sesudos, pues algo importante económicamente para la ciudad. Sí, es que era el objetivo desde el principio, y se tenía muy claro, llegase al poder quien llegase. O sea, se sabía que esto era una gran fuente de ingresos para el municipio. Y claro, la gente tenía que ser muy amable por la cuenta que le traía también, ¿no? Con el visitante. Bueno, además, darle alojamiento, darle comida. Por eso siempre hemos tenido esa fama de ser buenos anfitriones, ¿no? Pues seguramente viene de aquí. También la feria pues hizo mella en aquella población y dijo, bueno, si nos portamos bien, vendrán muchos visitantes. Pensaban en el más mínimo detalle, como podemos encontrar en todos estos documentos. Sí.
Bueno, ya nos ibas contando un poquito que ese inicio monetario y de negocio, de compra-venta, era el inicio, pero rápidamente, nos comentabas, se dan cuenta que hace falta mucho más, entre ello pues la diversión y los servicios que quedan muy patentes, ¿no?, con el paso de esos primeros años, podríamos decir. Sí, ya te digo, se buscar infraestructuras urbanas que necesarias para que la feria tuviese cada vez un esplendor mayor. Yo digo que ha sido una fiesta que hasta el más mínimo detalle urbanístico modificó en su época, y algunas grandes obras porque nunca llegaron a ver la luz, pero fue importantísimo. De hecho, bueno, hay que imaginarse de que hubo un proyecto para tener un espacio dedicado única y exclusivamente a albergar una feria, al estilo de la Sartén de Albacete, que estaba por la calle, ahora se llama, bueno, ya no sé, como se le cambia a las calles de vez en cuando el nombre, lo que era la calle San Antonio, pues por esa zona, que era la entrada de Murcia a Hellín, o sea, por esa calle, todos los carruajes, todos los que venían de fuera, pasaban por esa calle. Esa era la vía principal de acceso desde Murcia. Y luego tenemos la calle Mesones, que el nombre ya lo dice todo, pues era la que entraba de Calasparra. La zona de Calasparra, el camino de Calasparra, pues entraba por ahí. Y se unían, pues en la esquina esta, que hay un jardinillo ahí un poquito más arriba, pues ahí era la unión, ¿no? Y bueno, vamos avanzando un poquito. Sí. ¿Dónde nos vas a llevar ahora? Pues hemos visto un altercado, ¿no? Y luego pues vamos a ver uno de los mayores accidentes que hubo en la feria, que fue un gran incendio que se produjo cuando la feria se realizaba en el Raval. Ajá. Ese gran accidente pues fue un incendio que arrasó un montón de casetas. No se dice mucho en número, pero sí que se habla de un incendio muy fuerte. Y de hecho, fecha 1864. 1864. Y de hecho, las pérdidas fueron económicas muy grandes. Para darnos una idea, como esta noticia nos habla de dinero, podíamos ver hasta lo que se podía manejar en una feria. Y aquí hay un señor, porque los comerciantes valencianos tenían como objetivo Hellín. O sea, ya Hellín tenía tal nivel su feria, que todos los comerciantes valencianos pues veían aquí un filón, y entonces decidían poner aquí sus puestos y tal, que ahora vemos cómo se hacía el tema. Y uno alega que bueno, en el incendio había perdido 14.000 duros de la época. 14.000 duros. O sea, un comerciante, no sabemos qué comerciaba, pero él alega que se había perdido eso. Y bueno, pues sí que en varias tiendas en total pues había hasta unos 24.000 euros, duros, que diga, 24.000 duros de pérdidas porque se había incendiado todo, ¿no? Y bueno, pues el incendio fue provocado pues porque el alumbrado de la época era con petróleo, y bueno, pues al recargar una de las alcuzas, una de las lámparas, pues se incendió. Y entonces pues prendió todo como la pólvora. Claro. Entonces, medio Raval pues en ascuas. Vamos a tener en cuenta que en este caso, cuando hablamos de casetas, estamos hablando de madera. Sí, de tela. Madera y tela, o sea que arder, pues ardería esto en cuestión de minutos, vamos. Fíjate cómo se hacía el tema, porque las casetas, a ver, el ayuntamiento cuando se proyecta la feria de cada año, lo que se hace es dar una concesión en subasta pública a alguien que quiera construir las casetas. Y entonces esa persona construye en subasta, por el dinero que se haya subastado, la realización de todas las casetas. Entonces él hace casetas todas las que pueda. O sea, si rellena una calle, pues una calle rellena de casetas. Y luego lo que hacía era arrendar esas casetas. Entonces el negocio se quedaba por la construcción de las casetas aquí también. O sea, el ayuntamiento se despreocupaba y además generaba un ingreso, que era por la subasta de la construcción. Sí. O sea, estaba todo muy controlado. O sea, aunque parece que pensaban con otra parte del cuerpo, pues sí que lo tenían todo muy atado.
Entonces, al ayuntamiento, que se organizase y se construyese las casetas no costaba ni un duro, al revés, recibía dinero por la construcción. Y ese hombre pues sacaba también un dinerillo por esa renta, y el que hacía negocio pues también sacaba. Fíjate, y ahora, tantísimos años después, lo alquilamos todas las carpas y tal alquiladas. Exactamente, lo compramos todo. Y en aquel momento se construían en Ellín. Se construía todo. Por gente de Ellín que, lógicamente, hacía dinero con ese trabajo. Exactamente. Bueno, nos gusta, somos generosos. En la actualidad somos generosos y buscamos una empresa que nos lo monte todo y que tal. En fin, bueno. A ver, son como son las cosas y ya está. Y así las contamos. Vamos a seguir. Porque sí, no va a dar aquí. Esto de ponernos en situación y pensar en el tiempo actual, lo que ocurría entonces, es un poco complicado. Por eso que yo disfruto mucho leyendo todo esto, y claro, cuando haces comparativas, bueno, se viviría mucho peor, pero a lo mejor se vivía mejor en otro sentido y tal, yo qué sé, no se sabe. Seguimos. Venga, más cositas interesantes. Más cositas. Vamos pasando el tiempo y fíjate, en cada noticia que aparece sobre la feria siempre se habla sobre esas rebajas en el precio del ferrocarril. Sí, que habías mencionado anteriormente, sí. Y siempre, o sea, cada año se intenta de que ese transporte sea lo más barato posible. Fíjate, en 1886 hablaba de que el billete valía 12 pesetas en segunda y 7,50 en tercera. Y bueno, que en todo el recorrido que tenía el tren, pues ese precio desde Albacete a Cartagena, digamos que tenía ese precio reducido, la ida y la vuelta, en esos días, del día desde que empezaba la feria hasta que terminaba la feria, ¿vale? Y cada año, pues bueno, a veces había alteraciones en la fecha, pues por si había llovido, si no había llovido, se hacía tal, se hacía cual. Y ya digo, esto es muy interesante porque, fíjate, en esta época se buscaba esa ayuda económica para que la gente pudiese venir aquí. Y hace muy poquito mi chiquillo que fue a Jumilla pues encontró en una situación similar. Por eso digo que hay que aprender mucho de lo que se hacía antes y lo que siguen haciendo algunos pueblos para atraer a su gente. Me dice que quería ir a Jumilla, a lo de la feria de Jumilla, y mi gran sorpresa es que había 7 autobuses rellenos de gente joven de Ellín, porque allí pues hacía lo del vino, bueno, pues tenían sus actividades, aunque sea de borrinconear por allí, por Jumilla y tal. Me gustaría ver alguna actividad que se hiciese al contrario, o sea, que de Jumilla, Ellín fletase en Jumilla 7 autobuses para atraer gente para acá. O sea, tiene que haber mucha imaginación para conseguir algo parecido. O de la feria de Albacete para acá, bueno, ahí lo dejamos. Me llama la atención esto que nos acabas de leer del precio de los billetes del tren, que es un anuncio de un periódico del Diario de Murcia, creo que es, sí. Y nos da también cierta idea de la publicidad que se daba a todo esto, ¿no? Sí, pues bueno, supongo que igual que en el Diario de Murcia. Este es pues en el Diario de Murcia, que es un diario, digamos, regional, ¿no? Sí. Pero luego tienes el Imparcial, que es a nivel nacional. A nivel nacional, o sea que esto se publicitaba en todo el país, ¿no? Exacto. Para bueno, en Ellín es feria. Y la conocía todo el mundo. Claro, es feria y pueden ir porque además el tren le sale más económico y demás. O sea, que era una publicidad generalizada en todo el país. Sí. O sea, digo que se hacía con mucha buena intención. El fin principal era atraer gente. Lo que hemos comentado, se pensó en construir ese palacio de la feria o ese gran edificio que albergase una feria, donde los carruajes, etcétera, y estaba provisto de esas 100, me parece que eran 100 o una cosa así, 100 casetas, pero ya de obra, o sea, con sus cuadras, con su tal, o sea, un sitio ya específico para eso y para el mercado, ya que se utilizaba, pues se utilizase también toda la semana y tal. Y era bastante interesante. Uno de los hechos también muy, muy llamativo a lo largo de la historia, porque en el siglo XIX hubo 3 guerras.
tres guerras civiles, que eran las tres guerras carlistas, alguna revuelta y alguna historia de estas. Pues en la última, pues aquí hubo un suceso pues muy llamativo, ¿no? Y es que el último día de feria, cuando ya todo el mundo tenía la saca llena, por decirlo de alguna forma, pues vino a hacernos una visita el Lozano. El Lozano era un bandolero. El bandolero, que hemos hablado de él en alguna ocasión, sí. Pues el bandolero, el Lozano, vino el último día de feria pues a hacernos una visita con sus 800 hombres a caballo, que hay que hacerse a la idea de cómo era en un pueblo como era Hellín, meterse aquí 800 personas a caballo. Y bueno, pues fue a recaudar y se dio una vueltecita por seguramente por la gente más pobre no, pero por la gente acaudalada sí, porque de hecho hay un acta de pleno donde dice a quién fue a visitar y qué es lo que se llevó, ¿no? Y además, como cosa llamativa, pues se llevó, por ejemplo, los capotes de la Guardia Civil, los dejó sin capote, y se llevó los instrumentos de la banda de música. Y bueno, pues las cosas que le llamó la atención al hombre y tal. Y sí, eso fue bastante llamativo. Además vino en tren con esos 800 hombres a caballo, y para que no mandasen fuerzas del orden desde Murcia, pues cuando se bajó en Hellín lo que hizo fue lanzar la locomotora sin conductor hacia Murcia. Y cuando quisieron interceptarla, evidentemente no había nadie, pero provocó un accidente. Claro, así. De la leche. Así. De película, vamos. Claro, de película. Sabía que no podía venir un tren en esta dirección. O sea que... Claro, y ellos, pues, luego se fueron hacia la sierra. Lozano también venía a la feria de Hellín. Ese hecho, cuando se fue a la sierra, yo le conté a la abuela de mi mujer, porque ella ha vivido siempre por aquella zona. Le conté, digo, ¿usted de su padre o de su abuelo escuchó de que aquí hubiese guarecido algunos bandoleros y tal? Y se acordaba perfectamente, se lo contaban a ella de pequeña, de que en un pueblecito se habían quedado a comer y entonces venían las fuerzas desde Jaén a por ellos y tuvieron que salir echando chispas. O sea, fíjate, que viendo en periódico y luego que te lo cuenten de viva voz, pues te hila todo esto que uno encuentra por ahí. Historias de nuestra feria, de la feria de Hellín. Y luego cada vez pues se iban incorporando cosas nuevas, o sea, novedades. ¿Qué hechos así novedosos o qué actuaciones novedosas podía haber en el siglo XIX? Bueno, ya nos vamos acercando a finales del XIX. Pues por ejemplo las carreras de bicicletas. Vaya. Y entonces pues Hellín también incorpora sus carreras de bicicletas y hace un acontecimiento ya a partir de entonces anual, ¿vale? Estamos hablando de finales del 19. Y se hace una carrera, la primera carrera que se hace es de aquí, nos dice, más allá de Cieza y vuelta, unos 100 kilómetros de recorrido, por aquellas carreteras, y fíjate, con aquellas bicicletas de fibra, de hierro puro, de carbono, de fibra de hierro puro, y por aquellas aquellos senderos, porque otra cosa no podrían ser, ¿no? Y a partir de entonces, pues bueno, pues se hacían sus carreras de bicicletas. Fíjate. El circo era otra actividad importantísima, venían las mejores actuaciones de circo, las mejores actuaciones de varieté. Había algo que llamaba muchísimo la atención en la época, que era el transformismo, o sea, ver a un señor vestido de mujer que luego se transforma en hombre o al contrario y tal, pues aquello llamaba muchísimo la atención. Y además, bueno, eran cantantes, las coplillas, bueno, todo ese tipo de actuación que animaba muchísimo. De hecho, en la hemeroteca nos dice que estaban los aforos siempre llenos. Y esa, pues, una buena sensación de que las actuaciones, pues, en aquella época pues, gustaban, se hacían cosas que gustaba a la gente. Bueno, son actividades, a ver, que no siendo muy mayor seguramente muchos de nuestros oyentes todavía recuerdan, ¿no? Que en la feria pues tenían lugar, ¿no? Ese tipo de espectáculos variados, de varietés que decían. Sí. Y que hasta el teatro chino, ¿no? Teatro chino y demás, no, hasta no hace tanto tiempo, estamos hablando pues hasta 30 años, ¿no? O algo así, sí, 30 y pocos años. Sí.
Lo que pasa es yo me acuerdo donde se instalaba el teatro chino, que era más o menos por ahí, por la zona del hogar de la tercera edad y tal. Pero esa zona es que se ha quedado muerta totalmente. Muerta porque como no se puede poner nada en la fachada de la comisaría, pues el recinto ferial se ha quedado como mutilado. Esa zona se queda... Poquita vida se queda festiva. muerta, o sea... Estamos de acuerdo que por seguridad o yo qué sé, pero se queda muerta, se queda mutilado. Es un recinto ferial muy bonito porque es muy coqueto, porque tenemos un recinto ferial que es muy coqueto, está muy bien. Juanjo, ya en este programa, que yo ya estoy por invitarte a otro, aprovechando que nos quedan muchos días de Vive la Feria, tenemos que ir condensando todo esto que tienes aquí para llegar al menos al momento en que se decide unir la feria a la festividad de la Virgen del Rosario. Pues damos dos cosas. Venga. Y ya está. Acontecimiento importante, 1898. La feria ya cuenta con luz eléctrica. Vaya. Eso fue el boom del boom, ¿vale? Las instalaciones eléctricas empezaban a fomentarse y el gerente de la empresa eléctrica que había aquí, el señor Civera, pues hace pues la primera iluminación, digamos, ferial, por decirlo de alguna forma, en la época y tal. O sea, ya sustituimos el petróleo por el alumbrado eléctrico. Y luego, ya muy adelante, pues las carreras de bicicletas estaban bien, pero hacemos también carrera de coches. Aquí hubo carrera de coches. Fórmula 1 tenemos aquí en primera Ford, que era una empresa, bueno, la primera empresa, digamos, automovilística de la época, pues hace aquí un certamen de carrera de coches. Vaya. A ver si tomamos nota y hacemos, aunque sea también carrera de coches, aunque sea sin motor, de estos locos que se hizo una vez y que en el pueblo vecino lo suelen hacer y está muy bien y participa mucha gente. Bastante gracioso. Y es gracioso. ¿Vale? Y bueno, ya pasamos a nuestra patrona, a ver cuándo se incorpora a filas y lo cerramos aquí. Sí, lo dejaremos hoy aquí porque hay muchísimo más que contar, sí, por supuesto. La feria es... No nos queda sí, es que es lo más grande que hemos tenido. Lo que pasa es que lo tenemos muy olvidado, lo hemos dejado morir y está agonizando y se quiere resurgir y creo que hay que apostar por tener una feria. Lo he dicho abiertamente, incluso en actos públicos. A ver, tenemos la Semana Santa que ahora sin duda es la seña de identidad de la ciudad, nuestras tamboradas, nuestras procesiones, pero esto no quiere decir que no podamos tener una feria al máximo también. Exactamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Semana Santa sí, y feria, ¿por qué no? ¿Y por qué no se le puede dar también el carácter primigenio, que era hacerles partícipes a todos nuestros vecinos de la comarca e incluso a todos los de la sierra? Y que tengan oportunidad de estar. A mí me gusta, por ejemplo, de la feria de Albacete esto, ¿no? Que están los pueblos de alrededor, que están los barrios, que están... ¿Por qué no podemos hacerlo y tener una feria aquí un poco haciendo de cabecera y tener la oportunidad de tener nuestra provincia, que en un principio se quedó como provincia? Claro, o sea, ¿por qué no? Pues eso es un escaparate. Se lo lanzamos a quien nos oye para la mañana. Lo lanzamos a todo aquel que pueda tenerlo en cuenta. Mira, la patrona no se incorpora a filas, como yo digo, hasta 1906. Es una petición de un señor de Yeste. A mí siempre me ha gustado intentar localizar a la familia. Incluso me encontré hasta en una lápida este año, me encontré un descendiente y le dejé hasta una nota, pero no consigo dar con nadie. Fue una petición de un señor que la lanzó al ayuntamiento en 1906 de que se hiciese a la Virgen del Rosario patrona. Eso montó un pollo en el ayuntamiento y en todas las instituciones increíble, porque estaba el debate. Ya teníamos a San Rafael como patrón, como ahora iba a venir una imagen a destronar al patrón. Y el debate era si teníamos dos patrones, un patrón y una patrona y tal. Y hasta se lanzó a nivel de prensa local, pues se anunció el casamiento de San Rafael con la Virgen del Rosario, que se hicieron hasta unas fiestas en el Cinto, en el callejón del Cinto. Y bueno, pues se le dio ese bombo. ¿Qué ocurrió posteriormente?
pues seguía la feria por un lado y la patrona, las fiestas de la patrona por otro. Pero una petición de los comerciantes valencianos, que es muy interesante y hay que saberlo, fueron los que solicitaron al ayuntamiento de hacerles coincidir. ¿Por qué? Porque a ellos no les venía bien las actuales fechas de feria, y si retrasaban un poquito la actual, en aquella época, la fecha de feria, pues haciendo la engañufa de coincidir con la patrona, pues ellos ganaban ese tiempo en otras ferias importantes y luego podían venir a la de aquí. El ayuntamiento no lo vio mal y la gente tampoco lo vio mal, y entonces se fusionó, estamos hablando de 1912, se fusionó lo que era la feria con la celebración de la patrona, pero fue por una iniciativa puramente comercial y de apaño, por decirlo de alguna forma. O sea, tenemos la patrona, la propuesta de convertirla en patrona a la Virgen del Rosario. Joaquín Parra fue Joaquín Parra de Yeste, y los comerciantes valencianos, que son los que inciden a la hora de poner hacerles coincidir la feria coincidiendo con la festividad de la Virgen del Rosario. No por nada, era por puro por comercio, porque a ellos les venía bien estar en Yecla, que me parece que era más o menos... Entonces dice, estamos en Yecla y de allí nos vamos a Ellín. Si Ellín retrasa y le hace coincidir con su nueva patrona, pues nos viene anillo al dedo. Claro, y en este caso también beneficiaba a la ciudad de alguna manera, sí. Porque al fin y al cabo, bueno, no llegó a benefició y no benefició porque al retrasar las fechas venían las inclemencias del tiempo. Claro. Y también hubo que hacer cambios en fechas bastantes, porque claro, estaba la gente que se iba a la siembra, etcétera, etcétera, y fue un poquito perjudicial para la gente de aquí, pero benefició a los comerciantes valencianos. Y eso era un poquito, pues, para que sepamos todos que es feria y fiesta en honor a la Virgen de la Patrona, gracias a los comerciantes valencianos de la época. Bueno, pues hoy no vamos a cerrar el libro del todo, le vamos a poner allí una señal, vamos a poner un marcapáginas. Nos queda la mitad. Vamos a poner un marcapáginas y ahí es donde nos vamos a quedar para continuar en otra ocasión con Juanjo Villena, haciendo historia de nuestra feria. Juanjo, que como siempre ha sido un placer. Se me ha pasado el tiempo muy rápido, demasiado rápido, y me quedo con ganas de mucho más. Pues nada, pues hasta otra. A ver si hay gente que coge un folio, un lápiz y apunta cosas que son muy importantes para hacer una feria como nos merecemos. Una feria importante. Pues esperemos que así sea, y si no lo hacen, al menos que hayan disfrutado este ratito con nosotros, que era nuestra propuesta en el día de hoy. Juanjo, hasta pronto. Hasta pronto. Vamos llegando al final del programa. Esta feria de Ellín tienes una cita con el espectáculo y la diversión en la Carpa El Palio. Inauguración viernes 29 de septiembre a las 10 de la noche. Sábado 30 a las 12:30 de la noche, concierto del Camarote de los Hermanos Mars, con entrada gratuita. Jueves 5 de octubre, sesión de tarde con fiesta temática de los 80, con entrada gratuita. Y para el viernes 6 de octubre, a las 12 de la noche, en la Carpa El Palio, conciertazo de Medina Azara. Entrada anticipada, 10 euros. En taquilla, 12 euros. Además, el sábado 7 de octubre, concierto tributo a Alejandro Sanz. Entrada con consumición, 5 euros. Esta feria de Ellín tiene sorpresas y diversión asegurada en la Carpa El Palio. Que no te lo cuenten. Ven y compruébalo. Si te cuidas, disfrutarás de una buena salud. Y si tienes algún problema, en Farmacia Valverde te asesoramos con tus medicamentos y resolvemos tus dudas. En Farmacia Valverde también dispones de formulación magistral, sección de parafarmacia y complementos de puericultura, controles analíticos y de tensión arterial. Te atenderemos en calle Pablo Picasso 15 de Ellín, frente a Iglesia Corazón de Jesús. Teléfono 967 17 61 34. Farmacia Valverde te desea una estupenda feria de Ellín.
En Muebles Garmar compartimos la pasión por tu casa, con ideas para hacer tu vida más cómoda. Además, en Muebles Garmar siempre encontrarás magníficas ofertas, como estas. Colchón de 3 centímetros de viscolástica, desde 130 euros. Y conjunto de canapé en polipiel, colores a elegir, más colchón de 5 centímetros de viscolástica, de 1,35 por 1,90, por tan solo 560 euros. Y de regalo, una almohada de viscolástica. Visítanos en calle Francos Rodríguez, de Gin, junto a Imprenta Sánchez. Muebles Garmar. En calidad somos únicos, en precios también. Si vengo ahora y te hablo de las dedicatorias, no te voy a descubrir nada nuevo, ¿verdad? Muchacho, ponle esto un poquito más de alegría. La misma que todas las tardes le ponemos al programa. Tienes razón, Paqui, es verdad. Con los buenos raticos que pasamos. Hay que poner todo de nuestra parte. Oye, Carlos, que tú también llamas al 967305321, que por cierto, intentas ponérmelo difícil, intentas con la canción que pides, pero... Mírala a ella. Qué simpática que es. Prepárate, porque a partir de ahora sí que te la voy a poner difícil. Ya veremos. Son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Egin. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, calle Gran Vía 85, frente a Mercadona, Egin. Pues así llegamos al final del programa de hoy, de la edición correspondiente al 13 de septiembre de 2017. Vive la feria, que por supuesto vuelve mañana. Mañana tenemos un programa muy variado. Tenemos muchísimos contenidos, tendremos música, tendremos también otras actividades que tendremos en la feria. Conoceremos a algunas personas importantes de esta feria un poquito más de cerca. En fin, os propongo un programa muy entretenido y variado. Y ahora lo que hago es invitarte a que te quedes con nosotros y sigas disfrutando del resto de nuestra programación. Vive la feria, vuelve mañana en su doble horario, 8:30 de la mañana y a partir de las 2 en la repetición. Feria de Gin 2017 en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Atracciones, espectáculos, toros, deporte, gastronomía, cultura, tradición. Desde los más pequeños hasta los más mayores, todos tenemos mucho que ver y mucho que disfrutar en la Feria de Gin. Y para que tengas información de todo lo relacionado con la feria, la Diputación Provincial de Albacete te ofrece Vive la Feria, un programa de Solo Radio que podrás escuchar del 11 al 29 de septiembre, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, con repetición a las 2 de la tarde. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.